Después de la creación de la Triple Alianza y la expansión de la misma, el Imperio Mexica entraba en una etapa de abundancia y esplendor que hoy, en Historias con Red, narraremos a través de sus gobernantes. ¿Estás listo? Axayacatl fue el sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II. Bajo su mandato, en 1473, Moquihuix, el tlatoani de Tlatelolco, fue acusado de dar malos tratos a una de sus esposas, que era proveniente de la nobleza mexica, y además de haber usurpado el poder, por lo que los tenochas les declararon la guerra. Se desató una batalla sangrienta donde los tlatelolcas, perdiendo, se atrincheraron en su templo mayor, en donde Moquihuix, derrotado y muerto a manos de Ayaxcayatl, fue lanzado a las gradas abajo. Pero el motivo real detrás del conflicto con su vecino, y más cercano aliado, fue el comercio que estaba controlado por los tlatelolcas. El hecho causó la pérdida de la autonomía de Tlatelolco y se impusieron altos tributos, así como un gobernante mexica. En 1475 se rebelaron los matlalcincas y Ayaxcayatl tiene que volver a someterlos. El idioma matlalcinca era la lengua dominante en el Estado de México, oriente de Michoacán, norte de Guerrero y algunos puntos de Morelos. La conquista de Ayaxcayatl tuvo importantes repercusiones en el centro de México, ya que la lengua de los matlalcincas empezó a retroceder a expensas del náhuatl. Ayaxcayatl también logró otras nuevas conquistas, aunque fracasó ante los organizados purépechas que hacia 1470 habían avanzado con sus ejércitos hacia el centro de nuestro actual México de oro, por lo que Ayaxcayatl decidió emprender una ofensiva en su contra. La campaña militar comenzó bien, conquistando varias ciudades del Valle de Toluca en 1477, pero en algún momento entre 1478 o 79, cuando avanzaron contra la última ciudad que se les oponía, Xichipilco, enfrentaron una feroz resistencia de los purépechas, 10.000 de sus guerreros contra 24.000 aztecas. La batalla se extendió durante todo el día en Taximaroa. Los purépechos no retrocedieron ni un solo paso y en ella cayeron muchos nobles mexicas, así como guerreros águila de la Triple Alianza. El mismo Ayaxcayatl fue seriamente herido en una pierna, tras lo cual falleció después de meses de infructuosa recuperación de regreso en Tenochtitlán. La derrota mexica fue contundente y solamente consiguieron regresar a Tenochtitlán unos pocos miles de sobrevivientes. Alrededor de 20.000 fueron muertos o hechos prisioneros, escapando de manera vergonzosa y siendo perseguidos por los purépechas hasta Toluca. Los aztecas nunca más volvieron a emprender otra gran campaña de conquista contra los purépechas, porque pues así está el zócalo, ¿no? Ayaxcayatl nunca pudo recuperarse tras su humillación de derrota, habiendo logrado conquistar únicamente las 7 capitales de la provincia de Tochpan, hoy Tuxpan, Veracruz, en 1480. Tizoc fue el séptimo huey tlatoani de los mexicas, sucesor de su hermano Ayaxcayatl, especialmente dedicado a la vida religiosa y con escasos éxitos en el espacio militar, y tuvo un reinado relativamente corto. Su primera campaña, el ataque a la ciudad de Meztitlán, resultó una derrota y a pesar de las 14 campañas militares que emprendió, no pudo acrecentar los dominios de la Triple Alianza. Esto le inclinó a dedicarse más a administrar y educar lo conquistado que conquistar nuevos territorios. Este pacifismo provocó algunas sublevaciones, porque ya saben que los mexicas no pueden vivir sin que muera alguien, como la de Toyoacán, que fue apaciguada levemente comparado con los crueles aplastamientos de la Triple Alianza. Por otra parte, emprendió conquistas hacia Veracruz y Oaxaca, mandó la reconstrucción del templo mayor de Tenochtitlán intentando conseguir la protección de los dioses, tarea completada por Ahuitzotl en 1487, y desarrolló el primer sistema de correos del imperio. Promovió la medida en un principio bien recibida de sumar al estilo de vida mexica a los pueblos sometidos, pero en unos cuantos años, al ver que era muy costoso hacer esto y al encontrarse limitado a unos tributarios cada vez más domesticados pero menos pagadores y cada vez menos respetuosos, se vio con la imposibilidad de su continuación. El carácter insípido y los insuficientes éxitos del tlatoani catalizaron la intriga contra él que supuestamente se fraguó con su envenenamiento por la conjura de los miembros de su corte. Tras su muerte, la corte se reunió inmediatamente para elegir a su hermano menor, Ahuitzotl, un prometedor tlatoani. Ahuitzotl fue un militar religioso y octavo huey tlatoani de los mexicas. Ahuitzotl gobernó de 1486 a 1502, fue el huey tlatoani que llevó a los mexicas en un tiempo relativamente corto a dominar prácticamente todo el centro y sur de los actuales territorios de México, Guatemala incluida, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Los guerreros mexicas eran acicateados por la figura de su tlatoani, un gobernante guerrero que no dudaba en ir al frente en las batallas.
Además de ampliar su imperio por la fuerza, supo convencer y comerciar con los pueblos vencidos, abriendo las puertas del imperio a más pueblos alejados. En 1487, el Tlatoani inauguró la remodelación del Templo Mayor. Fue conquistador por excelencia, ordenó la construcción de un acueducto para llevar agua de Coyoacán a Tenochtitlán en 1499, el cual se rompió y provocó una inundación en la que murió mucha gente. Se dice que en este desastre, Ahuitzotl se golpeó la cabeza al pasar por una puerta baja, lo que traería consecuencias que lo llevaron a su muerte 3 años después de este suceso. Moctezuma Xocoyotzin, también llamado Moctezuma II, fue el Huitlatoani de México Tenochtitlan y por ende emperador de facto del Imperio Mexica entre 1502 y 1520. Además de buen soldado, Moctezuma era un hombre profundamente religioso, lo que lo llevó al sacerdocio. A la muerte de Ahuitzotl en 1502, el Consejo Selector decidió que era él quien podía desempeñar el cargo de Tlatoani como sumo sacerdote y señor de las casas de las flechas, hombre de probadas virtudes guerreras y religiosas, amante del orden, con gran sentido de la justicia y profunda sabiduría. Cuando la decisión estuvo tomada, los encargados de comunicarla al nuevo emperador lo encontraron barriendo humildemente el templo de Huitzilopochtli, una actividad no habitual en él y muy conveniente para la ocasión. Moctezuma inauguró su reinado sustituyendo a todos los funcionarios del gobierno, que fueron reemplazados por jóvenes de familias nobles. Era la primera muestra de ruptura con el pasado y de una nueva manera de concebir el imperio, la dignidad del Tlatoani y su forma de ejercer el poder. Con la sustitución de los cargos públicos no solo se rodeaba de funcionarios que debían el cargo a su persona, con lo que pretendía asegurarse su fidelidad, sino que confiaba la administración del imperio a una casta determinada, la de los nobles, que su propio interés y su formación podían dar mayor homogeneidad al imperio. Por otra parte, y de forma paulatina aunque rápida, rodeó la figura del emperador, es decir, a sí mismo, de un estricto ceremonial destinado a enaltecer la soberanía del Tlatoani y a reforzar su papel de máximo dirigente de la confederación formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, es decir, pues se le subió al Moctezuma. En la línea de consolidar el imperio y de asegurar la hegemonía de los mexicas en México, no descuidó las operaciones militares. La primera de sus expediciones conquistó Atlisco. A continuación mandó a su ejército contra los tlaxcaltecas, los cuales opusieron una gran resistencia. El emperador envió refuerzos de la confederación al mando de su hijo, que fue derrotado y muerto. Este grave revés minó el prestigio militar de Moctezuma, quien se vio obligado a detener todo tipo de operaciones bélicas durante los años 1504 y 1505, debido al hambre que azotó México. Cuando reprendió las campañas, sus objetivos eran varios: recuperar el prestigio perdido, incrementar las rentas de Tenochtitlán con los tributos de los nuevos territorios, debilitar aliados de la confederación y vertebrar la organización política y administrativa de su imperio. En 1508, las tropas aztecas llegaron hasta América Central, pero tuvieron que retirarse tras fracasar en Amatlán. La expedición se repitió en 1513 y consiguió dominar e imponer tributos a los pueblos actuales de Honduras y Nicaragua, donde se estableció el límite máximo alcanzado por el imperio, que nunca logró conquistar a los tlaxcaltecas, cabe recalcar, Moctezuma dividió sus territorios en provincias y estableció el pago de tributos de acuerdo con la producción de cada una de ellas. Creó una gigantesca estructura política, militar, religiosa y administrativa en la que incluían gobernadores, recaudadores de impuestos, tribunales de justicia, guarniciones militares y correos. No obstante, esta organización no consiguió homogeneizar el imperio, que consistía en el puro y simple dominio azteca sobre los demás pueblos, los cuales se sentían sojuzgados no solo por tener la necesidad de pagar tributos a sus conquistadores, sino porque parte de estos tributos eran vidas humanas, destinadas a saciar la sed de sangre de los dioses. Sin embargo, llegamos a un punto de quiebre del imperio mexica, en el cual llegaba un extraño enemigo desde el viejo continente, pero lo que ellos ni nadie sabía es que este evento se volvería uno de los puntos más importantes de la historia de la humanidad, pero esa historia la dejaremos para los siguientes capítulos de la historia de la cultura mexica, así que si no te quieres perder esta serie de videos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y seguir todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la descripción. Sin más que agregar, yo soy Red Jacket y esto es Historias con Red.